se nos pide que grafiquemos las funciones dadas en el mismo plano de coordenadas en la TI-84. Tenemos f de x es igual a 2 elevados a la potencia de x, g de x es igual a la base logarítmica 2 de x, y h de x es igual a x. El primer paso es ingresar las funciones en la TI-84. Vamos a dejar f de x igual y sub 1, g de x igual y sub 2, y h de x igual y sub 3. Desde la pantalla de inicio, presionamos y es igual e ingresamos las funciones. Y sub 1 es igual a 2 elevado a la potencia de x, enter. Y sub 2 es igual a log basado en 2 de x. La mayoría de las calculadoras solo tienen botones para el registro natural o la base de registro E, así como el registro común, que se basa en el registro 10. Sin embargo, la TI-84 tiene una función de registro que permite la entrada de un logaritmo de cualquier base. Presionamos matemáticas y luego seleccionamos la opción A subiendo. Resalte A, que es la base de registro, y presione Intro. Y ahora podemos ingresar la base de 2, la flecha hacia la derecha, y luego ingresa la variable de x, y la entrada. Si su calculadora no tiene esta función de registro, deberá usar el cambio de fórmula base que se muestra a continuación, donde si usamos el registro natural, registremos la base 2 de x. Es igual a log natural x dividido por log natural 2. Y finalmente, h sub 3 es igual a x. Grafiquemos usando la ventana estándar presionando SOM y luego 6. Esta es una ventana de visualización bastante buena. Hagamos que los gráficos sean proporcionales presionando SOM y luego 5 para Square, que cuadrará la ventana. Una cosa que podríamos notar acerca de f de x y g de x es que son simétricas a través de la línea y es igual a x, lo que significa que si doblamos las gráficas a través de y es igual a x, las dos gráficas coincidirían perfectamente. A continuación, se nos pide que demos 3 puntos en f de x y g de x. Haremos esto usando la tabla de valores. Sin embargo, antes de ir a la mesa, presionemos la segunda ventana para el conjunto de la mesa. Asegúrese de que la tabla comience con 0, cambiando la tabla por unos, y las variables independientes y dependientes estén en automático. Y ahora presionamos el segundo gráfico para ir a la tabla. Observe cómo f de x contiene el punto 0,1. Pero también observe cómo g de x contiene el punto 1,0. Grabemos esos pares ordenados. De nuevo, f de x contiene el punto 0,1. G de x contiene el punto 1,0. Volviendo a la mesa. Observe cómo f de x contiene el punto 1,2 y de x contiene el punto 2,1. Encontremos dos puntos más. Observe que f de x contiene el punto 2,4, y g de x contiene el punto 4,2. La última parte de este problema nos pregunta, ¿cuál es la relación entre f de x y g de x? Entonces, mirando los pares ordenados, observe entre f de x y g de x, los valores de x e y, o las entradas y salidas han sido intercambiadas. O podemos decir que f de x asigna 0 a 1, pero luego observe cómo g de x asigna 1 de nuevo a 0. F de x asigna 1 a 2, g de x asigna 2 de nuevo a 1. Y f de x asigna 2 a 4, y g de x asigna 4 de nuevo a 2. Observe cómo se deshacen las funciones entre sí. Entonces, al observar esto, así como gráficamente, las dos funciones son simétricas en la línea y es igual a x, deberíamos poder llegar a la conclusión de que f de x y g de x son funciones inversas. Espero que hayas encontrado esto útil.